Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de sueños y qué significa. Este tema a muchos les gusta, a muchos pueden identificar, muchos podrán saber qué significa o por qué soñamos o por qué dentro de los sueños entramos a ciertas características o ciertas dimensiones donde soñamos. Muchas veces pueden decirte que hay 7 puertas, porque por ahí dicen que hay, no es que haya 7 puertas como tal, pero sí es como entrar a una dimensión completamente diferente a lo que nosotros tenemos actual, ¿no? En tu vibración, en tu vida cotidiana, en esta dimensión, si le quieres llamar. Cuando entramos a sueños o entras a tu sueño, pues entras a una dimensión completamente diferente. Pero, ¿qué significan los sueños o por qué soñamos de alguna forma? Muchos piensan que soñamos porque debe de ser que entramos a una parte importante del universo, o entramos a dimensiones desconocidas, pero al final de cuentas el sueño también implica el descanso de tu materia, el descanso de tu cuerpo. Dentro de la psicología se dice que son, pues, 7 pasos para entrar al sueño. Normalmente les digo que son 3 cuando es la parte de que duermes, que te da sueño, esta que te sientes cansado, que tienes sueño, que bostezas. La otra, pues, cuando ya te estás durmiendo, que cierras tus ojos, ya descansas, ya te estás como metiendo a la cama o en el lugar que quieras, que dices: "Me dio mucho sueño", y te empiezas a dormir. Cuando empiezas a dormirte, entras al sueño profundo. En el sueño profundo, normalmente es cuando nosotros ya estamos, ahora sí tu cuerpo ya está en esta parte de descanso, relajado, que necesitas muchas veces, que normalmente, pues, es que necesitas dormir 8 horas. Hay gente que puede dormir 3, 4, 5, pero no descansa tu materia, no descansa tu cuerpo, y tenemos que dormir 8 horas para estar bien, con energía, sentirte bien con tu materia, en tu cuerpo, lo que sientas, el descanso es primordial. Y dentro de ese descanso, pues, tenemos sueños. Y dentro de esos sueños entramos a ciertas cosas, a ciertas situaciones que implica una situación tanto emocional como, pues, una situación espiritual. Espiritual me refiero cuando dentro del mismo sueño sueñas a gente muerta, en el sentido de que un familiar, un amigo se puede manifestar en tus sueños. Normalmente es cuando hay una conexión, dijéramos dimensional, en esta parte, cuando entra un familiar en tu sueño y lo sueñas, entra a tu sueño, lo estás viendo en tu sueño, te está diciendo cosas en tu sueño. Y a veces les digo muchas veces que cuando sueñas a alguien, pon atención en lo que te dice, cómo lo ves, cómo lo sientes, si está bien. E incluso en los sueños te puede decir: "Estoy bien, no te preocupes, estoy en mi proceso", o "Ya crucé", o "Me siento bien", depende que les digan. Pero también entramos a una conexión emocional. La conexión emocional es cuando tú tienes una parte emocional no tan bien, digamos, que a veces en tus sueños lo manifiestas. A lo mejor estás angustiado, a lo mejor traes una depresión, a lo mejor traes un suceso ahí un poco complicado que dices: "Es que yo soñé que lloraba o soñé que me sentía triste", pero también es el subconsciente que está dentro del sueño, del subconsciente emocional, que también en el sueño mismo te está diciendo cómo te sientes, cómo estás, si estás triste. Mucha gente se siente de alguna o de otra forma, que todos los significados del sueño también implican algo emocional, algo que sucede. Hay gente que tiene premoniciones o sueña cosas que pueden suceder, porque también entramos a una dimensión ahí un poco distinta, que puede ver un tiempo, no dijéramos el futuro, porque el futuro es relativo, pero entras a un tiempo, espacio diferente y que a lo mejor puedes ver sucesos que pueden suceder en un determinado tiempo. Entonces dices: "Yo soñé esto", que puedes tener sueños predictivos, que es esta parte cuando entramos a esta dimensión, y que puedes tener estos sueños lúcidos. Los lúcidos normalmente también vienen siendo como esta parte de que son como reales. Y cuando me dicen: "Es que cuando sueño real, ¿qué pasa?". Puede ser desde un sueño predictivo que dices: "Es que lo soñé, lo viví, lo sentí". Ejemplo, que puedes decir: "Es que yo soñé que tembló", y entonces tiembla porque lo estás viviendo, porque viviste ese tiempo, digamos, en un futuro que estás soñando ese momento, entonces lo ves como real. Cuando tenemos sueños reales, vívidos, sí, efectivamente son sueños reales, son sueños que estás en ese momento, que los palpas, que los sientes. Ejemplo, si puede ser como: "Es que me habló fulanito de tal o fulanita", a lo mejor estás en un proceso de amor, de desamor o con el corazón roto y que sueñas en un sueño vívido,
palpable que te habla por teléfono y a lo mejor te dice, es que sí lo estás soñando, eso sí pasó en otro tiempo, espacio distinto dentro del mismo sueño que entraste de esa dimensión. No forces muchas veces el hecho que quieras tener un sueño vívido o un sueño real, si lo quieres llamar así. A veces hay gente que quiere forzar ese tipo de sueños. Lo recomendable es que no lo hagas. A veces suceden porque tiene que suceder, a veces tienes que dejarte fluir. Hay gente que a veces sueña con sueños como continuos. ¿Eso qué significa? Que es una continuidad de un sueño. Por ejemplo, si tú tienes un sueño donde viste La Cenicienta, la película de Cenicienta, y dices: "Ay, pues es la Cenicienta, veo que viene la hada, le pone el vestido y me tuve que despertar porque ya me tenía que ir a trabajar, o tenía que ir a la escuela, o ya me desperté, o me despertaron y ya no supe el sueño". Te vuelves a dormir y vuelves a soñar lo mismo, vas con la continuidad, ves a la Cenicienta que le ponen el vestido y toda esta situación, entonces es la continuidad del sueño y ves la película terminada, entonces es una continuidad del sueño. Eso sucede muchas veces y a veces sucede más seguido de lo que creen, que a veces es continuidad del sueño que te están diciendo, a ver, no es que una película no haya terminado, sino es con la continuidad de esa película, de ese suceso, de esa situación que tiene que pasar o de esa parte que tú tienes que estar. Hay gente que crea sueños, por ejemplo. ¿Por qué crea? Porque hay gente que es muy creativa, que todo el tiempo se la pasa creando, creando, creando porque es creativa. Digamos, hay unas personas que son diseñadores o son personas que se dedican a hacer cosas importantes o está todo que tú dices, ya quiero hacer una película, a lo mejor un director, un productor que quiere hacer una película, entonces en el sueño haces toda tu película como la estás haciendo y te acuerdas y la apuntas. Ese es cuando creas tu propio sueño. No es que dentro del universo te lo están dando, sino es que tú estás creando tu propio sueño. Incluso yo les doy un ejemplo fácil, tú quieres tener una, como dijéramos, una carrera de autos, y entonces tú haces toda tu carrera en el sentido que haces como toda la vía, pones tu coche, de qué manera lo vas a hacer, el auto de qué color, si lo pones verde, azul, amarillo, cómo le estás poniendo las llantas, cómo se va a ir, dónde va a pasar, que incluso puede pasar por edificios, que no, que sí, que entonces va a ser así como una parte complicada, no tan curva, sí curva y demás. Entonces, ahí ya estás creando esta parte del sueño, estás creando este suceso de esa carrera de autos, por ejemplo. Cuando eso sucede es cuando hay gente muy creativa. A veces les digo, cuando tienes un sueño creativo, cuando despiertas, apúntalo, porque entonces esto ya el sueño ya lo estás palpando y luego lo vas a palpar físicamente y, como que el sueño te dice: "Yo lo estoy creando, así debe de ser", y entonces en el sueño eres mucho más creativo que en la parte física, porque en el sueño te dejas ir, te dejas guiar, te dejas fluir. También dentro de los mismos sueños, cuando estamos en esta parte, en una dimensión completamente diferente, que podríamos decirle que es la dimensión de sueños, ahí puedes ver muchas cosas, puedes ver gentes, criaturas, puedes ver Pegasos, puedes ver cosas increíbles, puedes ver situaciones ahí que te puedes imaginar. Muchas veces puedes estar soñando cosas como comunes, ¿no? Que dicen, bueno, es que yo soñé con agua, ¿cómo sueñas el agua? Normalmente cuando a mí me dicen, oye, es que yo soñé con agua, pero ¿cómo soñaste? A veces hay que ver toda la estructura del sueño. No, pues es que yo estaba en el mar y vi el agua y entonces estaba en la playa y el mar era cálido y el agua era cristalina y entonces, pues hay cosas que vienen, hay cosas que te pueden suceder, el agua la pueden llegar cosas importantes. Relájate, si ves como agua un poco turbia, que digas, es que yo vi que llovió y que entonces inundó mi casa o se inundó el lugar o que demás, entonces, pues hay situaciones ahí en las cuales tienes que estar más tranquilo, más relajado, no estresarte, no llorar por esa situación. Entonces, los sueños sí tienen un significado, por supuesto, pero a veces hay que ver todo el contexto del sueño, cómo lo soñaste, de qué forma lo soñaste, qué significa ese mismo sueño que tú tienes, por qué lo quieres soñar así. Desde esta parte, desde que vives en esta situación de que ves a un familiar muerto en tu propio sueño, cómo lo viste, de qué manera lo viste, si platicaste, no platicaste, qué te dijo, qué no te dijo, cómo lo sentiste, es eso importante, pues entonces ya te vas a quedar mucho más tranquilo o tranquila al saber que pues, está bien tu familiar, por ejemplo, un amigo o lo que hayas tenido.
Dentro de la parte de los sueños también es importante que cuando sueñas, pues también tu materia tiene que descansar. Cuando la gente crea sus sueños, pues tampoco descansas. Hay gente que no sueña, eso también es una verdad, no sueña nada, dice que ve negro, no ve nada, no absolutamente. Hay gente que no se acuerda de sus sueños, que es más común de lo normal. Se puede decir que mucha gente no se acuerda de sus sueños, hay gente que sí se acuerda de sus sueños, que a veces es importante que lo apuntes y digas: "Ay, esto". Que a veces, por ejemplo, una de las cosas que puedes contactar a tu ángel, a veces yo les digo que es en sueños, porque le puedes decir a tu ángel: "Ángel que me cuide, mi custodia, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?". Y a la mejor ahí en tu sueño te va a aparecer un nombre raro, normal, común o como quieras, y si es constante, pues ya te está diciendo cómo se llama. En esa parte también es importante que nosotros entendamos que a veces nuestros sueños es como esta parte de una parte emocional que podemos tener muchas veces, porque no estás bien, porque estás triste, porque tienes tu autoestima y medio medio, porque tienes miedo, porque tienes cosas importantes o cosas angustiantes y se van reflejando en el sueño, entonces no descansas tampoco, porque a lo mejor el mismo sueño te angustia y es una parte que nosotros podamos tener algo importante. Cuando hablamos del tema de rompiendo paradigmas, también tiene que ver en el sueño, porque a veces tenemos que romper ciertas circunstancias o ciertas creencias que nosotros tengamos familiares, sociales, de lo que tengas, religiones o lo que tengas ahí, que a veces hay que romperlas para que tú estés mejor, para que te sientas más estable, para que en la parte del sueño también puedas tener otro tipo de sueños y también puedas descansar, porque muchas veces no descansas dentro del mismo sueño, o corres mucho, porque hay gente que corre todo el tiempo, o caminas mucho, o algo está pasando. No es que dentro de los sueños haya 7 puertas, por ahí dicen que hay 7 puertas, no es tanto así, dependiendo qué es lo que estás soñando, es dependiendo lo que tienes, pues, es lo que les comento, puede ser un sueño lúcido, que vívido, que realmente lo viviste, es un sueño que estás creando, es un sueño que a la mejor te está angustiando, es un sueño que alguien viene. A veces sí podemos tener una vida dentro del mismo sueño, que dices: "Es que yo estuve en otro lugar con otra familia, tuve un esposo, tuve una esposa, tuve hijos, tuve esto". Dentro del mismo sueño puedes entrar a ese universo y que también estás viviendo otro tiempo, otro espacio que a la mejor ahí se te hizo más largo o más corto, y entonces dentro del mismo sueño pasan cosas y pasan sucesos, pero no es que entres a una dimensión diferente, no es que te vayas y entonces entres a un mundo paralelo o que entres a una dimensión completamente desconocida, como dicen, sino del mismo sueño puedes crear, pueden suceder, puedes tener ciertas situaciones que te pueden estar pasando. Y a veces los sueños, aunque no le hagamos caso, en el sentido de decir: "Ay, ¿qué me está diciendo mi sueño? Me tengo que acordar". Hay gente que se quiere acordar a fuerza de su sueño. Es esa parte de: "Ay, quiero acordarme de lo que sueño, cómo lo soñé, de qué manera soñé". Pues, si no te acuerdas, no pasa nada, pero sí lo importante es que descanses, porque tu materia tiene que descansar. Te tienes que sentir relajado. A veces cuando ya duermes bien, como que a veces dices: "Ay, como que dormí 10 horas, como que dormí no sé cuántas horas", y tuve un sueño profundo, descansé bien y al otro día o ese día te sientes mucho mejor, más tranquilo, más relajado y eso es importante. Pero cuando tienes esta parte emocional que a veces el subconsciente también está dentro del sueño, es porque pues algo te angustia emocionalmente, algo no está bien o algo te pone triste o estás llorando y cuando a veces hay llanto dentro del mismo sueño es porque tú no estás bien, ¿no? Que a veces sueñas que estás llorando, es porque tú emocionalmente no estás bien, no te estás desahogando, no estás fluyendo. Hay una teoría también que si te caen las muelas, si te caen los dientes, una muerte, no necesariamente hay que ver, les digo, todo el contexto del sueño, cómo lo soñaste, a lo mejor me sacaron la muela, significa que algo te tienes que cuidar, algo va a pasar. Si estás soñando como la situación de que vuelas, por ejemplo, que es como muy común, que vuelas porque estás volando, o sea, ¿qué necesitas como soltar? ¿Qué necesitas fluir? ¿Qué necesitas como relajarte para que las cosas puedan estar bien, para que las cosas puedan estar más tranquilos? Si no sueñas, no significa que no pasa algo, no significa que algo te está angustiando. Hay gente que no sueña, no es para que te angusties muchas veces. Si sueñas, por ejemplo, que dices: "Oye, es que yo me vi con otra forma,
con otra manera, con otra ropa, que si me vi vestida de novia, a veces también implican, muchas veces dicen que cuando te vistes de novia o de novio es muerte, no, no es por ahí tampoco. Es como, a ver, ¿qué me estoy viendo? Puede ser un nuevo nacimiento, puede ser un renacimiento de cosas, hay cosas importantes que puedan pasar. Cuando sueñas con un bebé, pueden hacer 2 cosas aquí importantes a las mujeres, igual a los hombres. Si sueñas con un bebé, son 2 factores. Una, que puede llegar un bebé a tu vida y tu bebé, el alma de tu bebé te está diciendo que ya va a llegar, o es un renacimiento de cosas nuevas, cosas que pueden pasar nuevas, cosas que van a suceder, que eso que tenías atrás, eso ya queda atrás, pero si puedes tener ese sueño, ese puede ser que viene un bebé en camino, que incluso el alma de tu bebé se puede manifestar, y muchas veces mujeres embarazadas sueñan a sus bebés y sueñan a su bebé, el alma de su bebé, y lo sueñan si es niño, si es niña, pero el alma del bebé se está manifestando en tu sueño. Cuando eso sucede a mujeres embarazadas, yo siempre les digo, pues habla con tu bebé, qué te dice, cómo se siente, cómo está, y él también te va a comunicar contigo, muy importante, porque el alma no llega hasta que nace el bebé. Dentro de tu vientre no está el alma, está la materia que estás construyendo, formando y demás. Cuando nace el bebé, entonces ya aparece el alma. Pero si el alma se te presenta en sueños, pues platica con él o con ella, qué te dice, cómo se siente, cómo está. Entonces ahí es parte importante de lo que tienes en esta parte del sueño. Puede ser niño, puede ser niña. Entonces a veces cuando sea ese bebé, les digo, pueden ser 2 cosas. Una, que te es un renacimiento. Cuando es un renacimiento son cosas nuevas, son proyectos nuevos, cosas a lo mejor emocionales que tú llevas a superar, cosas que ya puedes liberar y entonces es bueno. O puede ser que llegue un bebé también. Esas son 2 partes importantes. A veces cuando tú sueñas que tienes como esta parte del agua que le comento, puede ser turbia, no, o puede ser cristalina, también hay que ver, siempre hay que ver el entorno del sueño. Si hay una continuidad del sueño, que es como una película, es que sabes que soñé esto y tengo la continuidad del sueño, que eso le pasa muchas veces a las personas que tienen como continuidades del sueño, que quieren tener algo constante, algo que tienen que seguir, algo que tiene que no terminar, sino constante lo que tiene que hacer. Es que yo soñé que estaba así y a lo mejor me quedé cruzando la calle y entonces me vuelvo a dormir y entonces ya soñé que me cruzo la calle, entonces voy a otro lado y entonces llego a una casa y esa casa cómo la viste también, ¿no? ¿Cómo ves lugares? A veces hay que ver cómo sientes los lugares oscuros, claros, también implica en el subconsciente emocional. Si ves un lugar oscuro, por ejemplo, ¿cómo estás tú emocionalmente? A lo mejor te sientes triste, a lo mejor te sientes mal, a lo mejor tienes crisis de ansiedad, a lo mejor tienes cosas ahí complicadas y que en los sueños se van a manifestar. Si ya estás tranquilo, dices, oye, es que yo vi una casa clara, bien, agradable, bien, bonita, entonces hay cosas buenas que te pueden estar llegando, incluso puede ser una casa. Incluso pueden ser cosas nuevas que pueden estar llegando. Cuando son como cosas muy claras, son cosas importantes que pueden estar llegando, depende qué estás soñando. Si yo sueño que voy caminando, si ¿cómo caminas? Si descalzo o con zapatos. También esa parte importante y dónde estás caminando, si estás caminando en una arena, si estás caminando en la playa, si estás caminando en una ciudad, cómo estás caminando, de qué forma estás como caminando, de qué forma te puedes estar viendo. También es importante. Una vez alguien me decía que si dentro del mismo sueño podemos ver vidas pasadas. Eso es más complicado, sí lo puedes hacer, pero es mucho más difícil, porque no es como conectarte con tu alma interna, como esta parte de tu alma y decir, a ver, quiero ver mi sueño en mi sueño, mi vida anterior, pero es como un poco más difícil. No se los recomiendo mucho, pero más bien esta parte de cuándo estás soñando, cómo te sientes dentro del sueño, si te sientes angustiado, si te sientes tranquilo, si te sientes en paz, si te sientes, sí me acordé del sueño, no me acordé del sueño, cómo lo viví, cómo no lo viví. Hay gente que sí se acuerda, hay gente que les digo, no sueña, eso no pasa nada, pero cuando tú estás en esta parte del sueño y de descanso y te sientes como más relajado cuando despiertas, pues entonces tu sueño fue muy bueno porque te sientes relajado, estás menos angustiado, a lo mejor no te está preocupando tanto,
Pero también acuérdense que dentro del sueño, pues, se habla la parte del subconsciente, que lo que les digo, cuando estás emocionalmente no tan bien o estás bien, que a veces tu subconsciente consciente quiere algo y lo sueñas. Entonces, a veces piensas: "Eso va a pasar, eso va a suceder, eso va a creer, eso va a suceder en cierta forma". Entonces, dentro de la parte de los sueños, yo lo que les recomiendo muchas veces es como relájense, no se preocupen tanto, estén tranquilos. Si quieren saber qué pasa con el sueño, pues apúntalo al otro día soñé esto, qué significa. Si a alguien le interesa, en mis redes sociales como Alma Luz Infinita me pueden platicar su sueño y ya les digo, haz esto y esto, porque puede ser un sueño muy largo, que es que soñé esto, que iba en el coche y entonces pasó esta situación y me bajé y entonces llegué a la playa y estaba yo relajado, pero en eso llegó un tiburón, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa, a lo mejor es una angustia, es algo que te está preocupando. Entonces, también dentro de la parte del subconsciente, acuérdense que es parte del sueño, la parte del consciente también, y lo importante es que descansen. Crean sus sueños si son creativos, en gente que crea todo el tiempo cosas importantes como diseñadores o cosas así, que se dedican a crear, pues van a creer en sueños. No se preocupen, lo pueden hacer. Pueden apuntar lo que sueñan, cómo lo sueñan. Si tienen sueños vívidos es porque los están viviendo precisamente en el sueño. ¿Qué sueñan? ¿Cómo lo sueñan? ¿Con quién hablaron? ¿Qué platicaron? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te dijo? También eso lo puedes tomar como apunte y decir, a ver, y analizarlo y por qué me está pasando, qué tengo que entender, qué no tengo que entender. A veces los sueños te dicen muchas cosas, pero a veces no hacemos caso también y hay gente que no se acuerda. Y hay gente que tiene que descansar también. Acuérdense que tenemos que descansar dentro del sueño para que también puedas estar bien en tu materia. Dentro del sueño, pues lo importante es, el mensaje te diría es, relájate, inhala y exhala, vive tu sueño, escribe tu sueño, acuérdate de su sueño y no te preocupes tanto por eso, sino ve que soñaste, cómo lo soñaste y entiende tu sueño. Y eso te va a ayudar mucho más a entender lo que soñaste en tu vida diaria. Entonces, es parte importante, todos los vivimos, todos los soñamos de alguna u de otra forma. Entonces, no se guste tanto, pero entiendan sus propios sueños, en cómo lo sienten, en cómo están y cómo lo generan. Y mientras descanse su materia para sus actividades normales, eso les va a ayudar en su descanso diario y van a estar mucho más relajados. Entonces, inhalen, exhalen, relájense y no se preocupen mucho por los sueños. Hay muchos lugares donde pueden ver qué significa cierta cosa, corta del sueño y pueden ver esa parte. Pueden incluso soñar animales también. ¿Qué significa un animal? A lo mejor el águila a la vez, ¿qué significa el águila? Ah, pues es un animal muy cauteloso, observador, a lo mejor te están diciendo tienes que ser observador, cauteloso. Cada animal también tiene su significado. Si estás soñando un animal, entonces pues un perro, un caballo, un delfín, una ballena, el animal que tú quieras tienes que ver, identificar cuáles son las características de ese animal, qué es lo que te están diciendo. Si es, por ejemplo, les digo, un águila, pues es muy observador, es muy enfocado, entonces te tienes que enfocar. Si estás soñando un delfín, por ejemplo, son libres, pero son ecuánimes, también son muy objetivos, también son muy lineales, entonces, ¿cómo lo tienes que trabajar? Entonces, yo les recomendaría, si sueñan algún tipo de animal, vean las características de ese animal como tal, su perfil, y cómo son su carácter y demás, y es lo que le están diciendo. Ah, pues tienes que ser más ecuánime, o a lo mejor más objetivo, o ser cauteloso. Entonces, es lo que yo les recomendaría. Si sueñan animales, vean qué característica tienen sus animales para que vean qué les están diciendo. Entonces, sueñen, no se limiten con sus sueños, disfruten sus sueños. Si son angustiantes, pues traten de relajarse, no se preocupen tanto, fluyan y verán que las cosas en su sueño va a estar mucho mejor. A veces la conciencia también es parte del sueño. Si eres consciente de lo que estás soñando, también esa es parte de lo que estás creando en muchas situaciones reales. Así es que sueñen, no dejen de soñar, que las cosas se pueden hacer realidad. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo les veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.